gracias por acompañarnos nuevamente en este su espacio, Cero Discriminación, un espacio para compartir, para crecer como comunidad. Es importantísimo que estemos todos en sintonía, que nos podamos comentar diferentes temas de interés que nos apoyen, por supuesto, a crecer como sociedad. Hoy está con nosotros un invitado que ya en algún momento nos hizo favor de acompañarnos, pero en aquel momento nos habló sobre su formación académica, ¿no? Los retos que vivió en la escuela primaria, secundaria, en fin, las áreas de oportunidad que encontró y finalmente, bueno, lo logró. Hoy ya es un profesionista, él nos va a platicar ahorita cómo llegó a la universidad, cómo logró concluirla, si tiene estudios posteriores y si se ha logrado la inclusión laboral, que es algo que está plasmado en la ley, que es uno de nuestros derechos humanos, pero a veces del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Pues hoy nuestro queridísimo Álvaro Olivo nos va a platicar. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, maestra. Con todo gusto, es un placer volver a estar aquí y pues hablar de este tema que, aunque es importante, a veces no se le da tanta difusión y pues nos quedamos pendientes la anterior sesión. Sí, y de hecho, ahorita que dices de darle difusión, es bien importante, apóyennos por favor, a darle like, a compartir, hagamos comunidad. Para que estos temas lleguen a un mayor número de personas, es muy importante su participación. Si ustedes lo comparten, podemos llegar a más personas. Les invito también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a donde van a poder ustedes rescatar todos los videos que hemos hecho. Si quieren ver el video anterior de Álvaro, ahí está también. Entonces, bueno, en YouTube nos encuentran como IMIDI Jalapa. Pues bien, Álvaro, a ver, platícanoslo ya todo. Cuéntanoslo todo, por favor. ¿Tú estudiaste biología? Sí. ¿Y después que estudiaste? A ver, platícanos esta parte. Bueno, yo estudié biología, entré en el 2007, salí en el 2011, 2012 más o menos, por ahí. Ajá. Y a partir de ahí empecé a pues tratar de integrarme a un sector laboral. Pues lamentablemente pasó un tiempo, más o menos 4 años, donde hasta que se abrió la oportunidad en conjunto con un programa de la UB, en donde estaban llevando un proyecto piloto para darle empleo a personas con discapacidad en diferentes empresas. Okay. Afortunadamente se pudo hacer ese programa piloto, fue solamente por 6 meses, y de ahí entré por un poco periodo de tiempo a laborar en lo que es Secretaría de Gobierno. Allí estuve 1 año y medio. ¿Ahí qué hacías, Álvaro? ¿Cuál era tu función en la Secretaría de Gobierno? Bueno, para poder saber cuál era mi función, debo de decir cómo fue que llegué ahí. Okay. Yo tenía, como le comentó, yo estaba buscando oportunidades laborales y un amigo mío que estaba dentro de esta campaña de gobernador. Entonces me invitó a un evento. Yo fui a ese evento, tuve la valentía de hablar acerca de discapacidad y cómo desde un enfoque laboral no se tiene suficiente difusión o no se abarca lo necesario para cumplir con la ley, y a partir de ese momento los mismos miembros del equipo del gobernador me decidieron que me iban a incluir dentro de su equipo. A ver, entonces aquí yo me perdí, Álvaro. Tú me hablabas primero de un programa piloto de la Universidad Veracruzana. Exactamente. En ese programa piloto, yo lo que había entendido es que habías ingresado ya a Gobernación. No. A través de este programa. No. Estuviste en el programa piloto 6 meses y sí. Posterior a esto tienes la cercanía
con el equipo del gobernador, tú Sí. comentas esto que nos estás platicando ahorita y te invitan. Sí, para esto yo le hablo que era en el periodo de Miguel Ángel Yunes. Yo estaba en su equipo. Ahora, la cuestión es, eh, mi primera oportunidad laboral, que fue con este programa piloto de la UBEC, donde me canalizaron a una consultoría ambiental, dado que Ok. yo era biólogo Claro. y era Acorde a tu perfil. era mi perfil. Entonces yo ahí me encargaba de hacer reportes de visitas a construcciones, manifestaciones de impacto ambiental, entre otras cosas. Terminando ese programa piloto, vuelvo a buscar las oportunidades laborales y de ahí ya se da esta oportunidad, esta cercanía con el equipo del gobernador. Y ahí con el equipo del gobernador, ¿qué tiempo estuviste y cuáles eran tus funciones? Con el equipo del gobernador estuve un año y medio, sí, aproximadamente. Y mis funciones, básicamente, yo estaba como analista de políticas públicas. Oh, muy bien. Siendo mi perfil biólogo, trataba de enfocarme o dar una agenda dedicada a la protección del ambiente y demás cuestiones. A la par de que llevar algunos temas sobre la discapacidad. No voy a decir lamentablemente, sino que, bueno, la política siempre es digamos que, muy lenta en el sentido de cómo se pueden llevar los acuerdos. Entonces, algunos de mis temas no pudieron ocupar reflector, algunos de mis temas, otros de mis temas sí, pero algo que me tenía muy a pendiente es que en los miembros de mi mismo equipo había como una cercanía o actitud en el hecho de decir, tú estás aquí por inclusión, por darle un espacio a las personas con discapacidad. Ahora, eso está bien. Sin embargo, lo que debemos de volver a trabajar es cómo se hace el espacio y cómo se va a manejar este sentido de trabajo con las personas con discapacidad, no solo en el gobierno, sino también en las demás esferas de la vida pública. Claro, esto que comentas, Álvaro, me parece así crucial, fundamental, súper importante, porque tienes derecho al trabajo, como todos los demás, ¿no? Pero tú estás ocupando un espacio por tu capacidad, ¿no? Y esto creo que también es bien importante recalcar, ¿no? Que el trabajo debe ser una realidad para las personas en situación de discapacidad, no por lástima, no por, pues porque lo dice la ley, entonces, bueno, pues ya tengo que tener cierto número de personas y entonces, pues bueno, ahí estás tú por inclusión, ¿no? Porque esto es seguir viendo a la persona sin su capacidad total, ¿no? Sin todo lo que puede realmente aportar. Y esto lo saco a colación porque he escuchado entrevistas y experiencias de otras personas en situación de discapacidad que comentan, ¿no? Me ha sido muy difícil encontrar trabajo a pesar de que estoy bien preparado o a pesar de que estoy bien preparada, ¿no? No he logrado encontrar trabajo. O incluso quien dice, yo encontré trabajo, pero por ejemplo, soy abogada y el trabajo que me dieron es para acomodar cosas, ¿no? Y pues accedí porque no encontré otro trabajo, pero a mí me gustaría poder contribuir desde mi propia formación profesional o desde mi propia formación laboral, ya sea a través de algún oficio, en fin, ¿no? Cual sea el caso, ¿no? Se sigue viendo todavía en cierta medida esta participación como de apoyo,
¿no? Como por política pública y no como un derecho humano en el que se reconoce al ser humano y su capacidad. Por supuesto, obviamente, hay estos casos como hay casos contrarios. Claro. Yo tengo conocimiento de 2 o 3 personas con discapacidad. Bueno, actualmente no me he puesto en contacto con ellos, pero que sí pudieron tener la oportunidad de hacerse un espacio laboral en donde sí ejercen lo que ellos, sus conocimientos, sus habilidades. Pero esos son casos, como usted lo dice, que a veces son muy específicos o muy escasos, porque el espectro que usualmente nosotros vemos es, como lo decía, el hecho de decir nosotros incluimos personas con discapacidad, pero lo incluimos porque está en la ley, por cuota. Como por ejemplo, es lo mismo que pasa a veces con las personas de la comunidad LGBTI más y las mujeres. Ellas también, estos grupos sociales, eh, también sufren, bueno, padecen de este tipo de estrategias o este tipo de actitudes. Una amiga también ya tiene licenciatura, está terminando la licenciatura, no recuerdo exactamente en qué, en qué facultad, pero ella estaba haciendo lo mismo. De hecho, llegó el momento de que nosotros dos estuvimos buscando empleo en la misma situación. Pero a ella, dado que su discapacidad es un poco más notoria, em, tenía estos ejemplos de que las personas no la contrataban por lo que ella sabía o su carrera, sino la contrataban solamente porque, bueno, tienes discapacidad y te vamos a poner en una actividad sencilla que Ajá. puedas realizar. Y como lo dice, todavía está la idea de que una persona con discapacidad no puede ser o no puede adquirir una cierta responsabilidad o ciertas labores mayores. Y eso hay que combatirlo. Como decía mi padre muchas veces se preocupaba porque decía, yo sé que tienes formación, yo sé que es muy inteligente, sé que a cualquier persona lo puedes ayudar, pero yo estoy preocupado porque el día de mañana que yo no esté, yo sé cómo es la sociedad en el sentido de que no ven tu capacidad, solamente ven posiblemente que no caminas bien o que no hablas bien y en eso se van a basar para negarte o para decir, bueno, te vamos a dar un empleo sencillo solamente para cubrir las vacantes. Álvaro, esto que dices, la verdad es que es muy duro y lamentablemente es una situación que se repite mucho, ¿no? Y que de verdad necesitamos cambiar, que necesitamos de verdad darnos el chance a todos como seres humanos de reconocernos y de permitirnos todos sumar desde nuestras propias habilidades, capacidades, talentos y por supuesto gustos, ¿no? Yo entiendo esta parte que dices y de verdad considero que necesitamos trabajar más en esta conciencia, ¿no? De que la apariencia no nos define, ¿no? Que un diagnóstico no nos define, que nos definen nuestros actos, nuestra vocación, nuestros valores, eso es lo que nos define, ¿no? Y también creo que desde la parte educativa de repente, hay casos en donde no se toma con seriedad el compromiso que se asume. Es decir, yo como institución educativa, cuando llega una persona con discapacidad, ¿qué le ofrezco? Le ofrezco inclusión
porque así lo dicen los programas, porque así lo dice la ley, porque cubro una cuota, ¿no? O porque realmente me interesa promover su desarrollo, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque también hace algunos meses tuve la oportunidad de conocer a una joven con discapacidad visual que ella comentaba, ya estaba por graduarse de una universidad, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Del área de comunicación, ¿no? Y que ella quería trabajar en la radio. Dije, pues qué padre, ¿no? Qué padre, porque pues estás estudiando la carrera, bueno, ya estás por terminar la carrera y por supuesto, qué maravilla, ¿no? Sin embargo, al momento de hacer una pequeña práctica, pues realmente nunca había tenido la experiencia de estar con un micrófono, o sea, ya iba a salir al campo laboral, pero realmente en la universidad en donde se supone, ¿no? Estaba incluida desarrollando competencias, pues realmente no le habían dado la oportunidad para desarrollar sus competencias. O sea, no había pasado más de, estás en el salón, ¿no? Eres parte de este grupo, pero pues esta tarea, no, pues está difícil, pues ella que no la haga, ¿no? Aquella experiencia de ir a entrevistar al campo y esto, no, ella no. O sea, ella no. Entonces, realmente, cuando ellas egresan, ¿no? Y quiere trabajar, no hay la experiencia para poder realizar ese tipo de labores. De actividad. Y no porque ella no pueda, o sea, yo creo que ella puede. Pero el equipo de formación de esa universidad realmente no creía en ella, ¿no? Porque no la retaba a hacer las cosas, no le exigía al igual que los demás, ¿no? Y entonces eso, en lugar de ser algo favorable para ella, honestamente la puso en desventaja. Muchas veces eso pasa. Tenemos que entender que en el sector educativo obviamente hay mucha deficiencia, hay muchas ventajas en algunas ocasiones. Sin embargo, yo no creería que solamente es la idea de pensar que no puede hacerlo, porque eso sería reducir la posible problemática. Porque también debemos entender que los mismos académicos o los mismos compañeros no tienen una formación o no tienen una cuestión educativa o no saben las estrategias necesarias para poder atender ese tipo de casos. Hablando de mi experiencia, yo cuando estaba en la Facultad de Biología, por el hecho de que yo no puedo manejar cosas muy cuidadosamente, se me hacía difícil hacer prácticas de laboratorio. Sin embargo, en tanto yo podía hacer algo en el laboratorio, lo hacía. Y sí, yo me daban la oportunidad de que hiciera las cosas, de que manejara, no sé, un vaso de precipitado, la probeta, etc., manejara materiales y todo eso. El punto de aquí es propiciar que se realicen las cosas. Tal vez no se puedan hacer de una manera perfecta, pero reconociendo cómo podemos hacer las cosas, pues nosotros ya tenemos ese aprendizaje de cómo puedo desempeñarme o qué estrategias creo que me pueden ayudar para poder llevar a cabo esas actividades. Claro, porque además, Álvaro, tú me dirás sí o sí no, pero yo considero que todos los seres humanos, aunque estudiemos determinada carrera, somos más hábiles o tenemos mayor capacidad para hacer alguna de las cosas de nuestra propia carrera, de nuestra propia formación. O sea, no por estudiar, por ejemplo, comunicación, quiere decir que Fifiris nice en redacción, Fifiris nice en edición, Fifiris nice en entrevistas. O sea, somos más hábiles o desarrollamos más competencias para alguna u otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que pues es exactamente lo mismo, ¿no? Es el darme cuenta, pues, de esta diversidad de tareas de mi campo de acción, pues soy más hábil en esto. Por ejemplo, tú tienes una gran capacidad de análisis, ¿no? De síntesis, que es maravillosa y puedes desarrollar mucho en esta parte también desde tu formación. O sea, no necesariamente manejando
X prueba en el laboratorio. Sí, como lo comentaba, bueno, afortunadamente, bueno, no solo la biología, sino cualquier disciplina es amplia, solo hay que tener en cuenta el punto de vista donde lo observemos y dependiendo de el área en el que estemos, con base en esa formación académica, podemos darnos cuenta de, bueno, en dónde nosotros podemos encajar. Por ejemplo, le comento, yo no soy muy hábil en el laboratorio, pero por mis habilidades de síntesis, de resumen y demás, pues busqué algo dentro de la misma área biológica que enfoque esas habilidades y es cuando me encontré con la bioética. Ya retomando otra vez lo de trabajo y la educación, porque son dos temas que van de la mano. La experiencia laboral también es un asunto muy importante que se debe tomar en cuenta para personas con discapacidad. Ya lo decía usted, esta persona que estaba en comunicación, que no tenía la experiencia o a lo menos en práctica para poder llevar a cabo sus actividades, eso va a dificultar más el hecho de que pueda tener un empleo con base en su carrera. Claro. Y pues eso no solamente es un problema de las personas con discapacidad, sino es un problema de cualquier egresado de cualquier universidad, de cualquier carrera. Sin embargo, en las personas con discapacidad se puede notar un poco más por estos, tanto la falta de una formación del docente para darle estrategias para ver cómo puede sobrellevar su campo laboral, o el hecho de cerrarle las puertas socialmente hablando a una persona con discapacidad en cuestión laboral. Entonces, es un tema muy complejo, tiene muchas aristas y obviamente lo primero que habría que hacer en este sentido es bien elaborar un diagnóstico, a lo menos de las políticas públicas, qué está funcionando, qué no está funcionando y poder proponer no solamente un cambio en la ley, sino ser muy específico de cuál es el mecanismo que se debe de realizar para que se pueda llevar a cabo. Creo que estás diciendo dos cosas bien importantes. Uno es revisar, ¿no?, políticas públicas y demás, digo, como para avanzar en el tema y para verdaderamente generar las oportunidades. Y la otra es ya ver qué mecanismos se pueden implementar para que esto, que ya está establecido en la ley y en los reglamentos, se pueda llevar a la práctica. Sí, porque muchas veces algo que comentaba con unos conocidos que son abogados, les decía que últimamente he notado que los problemas o cualquier conflicto o cualquier demanda civil o empresarial, entre otras cosas, se soluciona de manera sencilla o simple haciendo una ley. Y eso no soluciona el problema. Hacer una ley no soluciona que posiblemente a una persona con discapacidad no le estén dando un trabajo porque él no puede hacer lo que quieren en el trabajo. Sin embargo, otras habilidades que el mismo trabajo solicita, sí las puede desempeñar, pero le cierran las puertas porque dice, es que no puedes elaborar todo. Eso no se soluciona con una ley, se soluciona haciendo mecanismos para poder adaptar esos trabajos y decir, bueno, tú tienes estas habilidades, entonces haz este trabajo, aunque lo demás lo podamos trabajar en conjunto. Entonces, todo esto de generar mecanismos
examinar políticas públicas es un trabajo muy complejo que realmente se debe analizar a profundidad y que no se debe de quedar en el discurso de que la inclusión es que las personas con discapacidad tengan trabajo, sino qué tipo de calidad de trabajo van a tener esas personas. Claro, y además verlo como parte de un gran sistema, ¿no? De un gran engranaje, en donde la educación es fundamental, la formación es fundamental para poder acceder a este otro derecho humano que es la educación, el trabajo, ¿no? Aquí vemos cómo cuando se vulnera un derecho humano, en cascada o consecuencias se vulneran otros, ¿no? Si se vulneró el derecho a la educación, no se tuvo una buena formación, con mayor dificultad se va a poder acceder a un trabajo, ¿no? Y a trabajos menos remunerados, a trabajos que no necesariamente atienden a la capacidad, a la vocación, al interés de la propia persona. Sí, y al final de cuentas, todo esto, tanto el factor educativo, que sería la raíz de todo, para generar estrategias para las personas con discapacidad, una mejor apertura de la sociedad para el trabajo hacia las personas con discapacidad y el mismo trabajo en el sentido de cómo se puede elaborar una vacante o cómo serían las habilidades en cuestión laboral de las personas con discapacidad y cómo el empleador tiene de manera consciente toma en cuenta esas habilidades para colocarlo en un espacio que pueda ser afín a esas habilidades sin pensar tanto en su discapacidad. Todo eso últimamente repercute en lo que es la independencia de las personas con discapacidad. Porque si nosotros tenemos una formación académica, tenemos estrategias para poder sobrellevar las actividades de nuestra carrera, nuestro ejercicio profesional a cualquier nivel, no importando si no tenemos licenciaturas o tenemos prepa, secundaria o incluso primaria. Todo esto va a repercutir en cómo nosotros salimos adelante autónomamente, que es el fin de cualquier persona. Tener autonomía, ser independiente y poder tener una mejora en su calidad de vida. Así es, Álvaro. Qué barbaridad, qué barbaridad. Hay mucho por hacer y a mí me gustaría, ya como para ir cerrando el programa, hablar también ya nada más de esta parte de la responsabilidad que también nos toca a nosotros como familias, ¿no? Y como propia persona en situación de discapacidad, ¿no? Efectivamente hay que revisar políticas públicas, hay que generar mecanismos, hay que seguir haciendo difusión, conciencia social, promover la conciencia social, pero también nosotros como familias y como propias personas con discapacidad tenemos algo que aportar, ¿no? Para que esto se pueda dar de mejor manera. ¿Cuál sería tu reflexión final justo de esto? Bueno, pues mi reflexión sería básicamente el hecho de que no... Bueno, el camino es difícil, pero uno no se puede echar para atrás. Mientras uno pueda estar consciente y detecte bien sus capacidades, para qué son buenos y las pueda pulir, puede tanto abrirse a oportunidades tanto educativas como laborales, generarlas él mismo, o incluso propiciar que se generen por parte de otros. El punto aquí es demostrar las habilidades y las capacidades que tiene una persona. Por ejemplo, en esta ocasión del equipo del gobernador, la mayoría de las personas cuando me vieron entrar era un cero a la izquierda, es normal, no hay que sentirse mal por eso.
Pero Álvaro, es que no es normal, o sea, no es normal que hagamos sentir a otro ser humano un cero a la izquierda, o sea, no es normal. Desde ahí tenemos que trabajar en esta parte de, hey, todos tenemos la misma dignidad humana. Sí, lo entiendo. Mi punto no era en el hecho de ser a la izquierda, de, no sé quién eres, sino en el hecho de que entré y era una persona como cualquier otra. O sea, no me ponían tanta atención de, ay, vamos a hacer esto contigo y demás. O el caso contrario, no para qué estás aquí. Era una persona normal. Era una persona normal. Pero una vez que hablé, una vez que me di a conocer y demás, ya me tomaron en cuenta de, ok, esta persona tiene capacidad, vamos a incluirlo y adelante. Ok, entonces esta parte de la responsabilidad que hablábamos, ¿no? De, bueno, yo como persona en situación de discapacidad asumo con responsabilidad el trabajo y digo, tengo mucho que aportar. Sí, porque sin lugar a dudas, independientemente de dónde estemos, debemos de estar seguros de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, nuestras habilidades y qué podemos aportar. Así es. Así es. Pues excelente, Álvaro, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, el espacio, incluso hasta los recursos, porque bueno, trasladarse implica recursos, ¿no? Sí, entonces, de verdad, muchísimas gracias. Esperemos que a partir de esta charla también se vayan generando oportunidades y que cada vez sean más las instituciones que estén claras sobre el impacto que tiene el servicio profesional que ofrecen, ¿no? En el desarrollo de competencias de otro ser humano, en el propio logro de objetivos en la vida de cada ser humano, ¿no? Y que también cada vez sean más las empresas que abran las puertas a la inclusión, a la diversidad, porque de ahí crecemos todos de verdad, que cada vez seamos más propositivos, que cada vez estemos más comprometidos y dispuestos a dar y a generar estrategias, metodologías, ambientes, espacios de sana convivencia y pleno desarrollo para todas y para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invito de verdad a que se suscriban al canal, a que le den like, a que lo compartan, a que hagamos comunidad. Y bueno, en esta dinámica de hacer comunidad se suma Carla Martínez y nos obsequia 5 clases de automaquillaje para las 5 primeras personas que dejen su comentario en el canal de YouTube. Solo en el canal de YouTube. Recuerden ustedes que este programa se transmite de manera simultánea en 5 plataformas de Facebook, pero solamente a las personas que comenten en el canal de YouTube serán las que se van a ganar estas clases de automaquillaje que, bueno, no están de más. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este tema sea de su agrado, que este tema nos ayude a sumar. Y bueno, por supuesto también gracias al rector de la Universidad Jalapa, el doctor Carlos García Méndez, por creer en este programa, por apoyarnos, por respaldarlo. Y bueno, estamos a sus órdenes. Cualquier duda, comentario, sugerencia, para nosotros es muy importante. Les leemos, ¿ok? Nos vemos la próxima.